paz, abundancia y perfección. La gran realidad no puede crear el dolor. Lo perfecto no puede crear dolor. Lo que es perfecto solo engendra felicidad. El dolor fue creado por el yo, Satán. El tiempo. El tiempo es Satán. Satán es recuerdo. Satán es un manojo de recuerdos. Cuando muere el hombre solo quedan los recuerdos. Esos recuerdos constituyen el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Esos deseos insatisfechos, esos recuerdos del ayer, se reencarnifican. Así es como somos esclavos del pasado. Podemos asegurar que el pasado condiciona nuestra vida presente. Podemos afirmar que Satán es el tiempo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el tiempo no puede liberarnos de este valle de lágrimas porque el tiempo es satánico. Tenemos que aprender a vivir de instante en instante. La vida es un eterno ahora, un eterno presente. Satán fue creador del tiempo. Aquellos que piensan liberarse en un lejano futuro, dentro de unos cuantos millones de años, con el tiempo y con los siglos, son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda, porque el tiempo es de Satanás. El tiempo no libera a nadie. Satán esclaviza, Satán no libera. Necesitamos liberarnos ahora mismo. Necesitamos vivir de instante en instante. Los 7 centros fundamentales del hombre. Todo ser humano tiene 7 centros básicos fundamentales, veámoslos. 1. El intelectual, situado en el cerebro. 2. El centro motor o del movimiento, ubicado en la parte superior de la espina dorsal. 3. El emocional, el cual se halla en el plexo solar y en los centros específicos nerviosos del gran simpático. 4. El instintivo, situado en la parte inferior de la espina dorsal. 5. El sexual, ubicado en los órganos genitales. 6. El emocional superior. 7. El mental superior. Estos dos últimos solo pueden expresarse a través del auténtico cuerpo astral y del legítimo cuerpo mental. Técnica para la disolución del yo. El yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana. Estos 5 centros son, intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexo. Los 2 centros del ser humano que corresponden a la conciencia Cristo, se conocen en ocultismo como mente Cristo y astral Cristo. Estos 2 centros superiores no pueden ser controlados por el yo. Desgraciadamente todavía la mente superior y la emoción superior, no disponen de estos 2 preciosos vehículos crísticos. Cuando la mente superior queda vestida con el mental Cristo, y cuando la emoción superior se reviste con el astral Cristo nos elevamos de hecho al estado verdaderamente humano. Todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar sus funcionalismos en los 5 centros inferiores. No debemos condenar los defectos. Tampoco debemos justificarlos. Lo importante es comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El yo trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo todo el mecanismo de cada uno de estos centros estamos en camino de disolver el yo. En la vida práctica 2 personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia está muchas veces en que una persona puede juzgar y ver con la mente y la otra puede ser tocada en sus sentimientos. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y otra el sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones que debe ser comprendido. En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados, emociones que deben ser cuidadosamente estudiadas y en general todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se confunden con las actividades de la mente. Centro intelectual. Tal centro es útil dentro de su órbita, lo grave es quererlo sacar de su campo de gravitación. Las grandes realidades del espíritu solo pueden ser experimentadas con la conciencia.
Quienes pretenden investigar las verdades trascendentales del ser a base de puro razonamiento, caen en el mismo error de alguien que, ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia, intentara estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande con microscopios. Movimiento. Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo todos nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros, viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, necesitamos comprenderlos. Ellos pertenecen a las actividades del centro del movimiento. Es necesario autoobservarnos en la manera de vivir, actuar, vestir, andar, etc. El centro del movimiento tiene muchas actividades. Los deportes también pertenecen al centro del movimiento. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y daña porque ella es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Todo mecanógrafo trabaja con el centro del movimiento y, como es natural, puede equivocarse en el teclado si la mente llega a intervenir. Un hombre manejando un automóvil podría sufrir un accidente si la mente llegase a intervenir. Centro emocional. El ser humano gasta sus energías sexuales torpemente con el abuso de las emociones violentas, cine, televisión, partidos de fútbol, etc. Debemos aprender a dominar nuestras emociones, es necesario ahorrar nuestras energías sexuales. Instinto. Existen varios instintos. El instinto de conservación, el instinto sexual, etc. Existen también muchas perversiones del instinto. En el fondo de todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Estas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas y luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintos criminales, lujuria, cobardía, miedo, sadismo sexual, bestialidades sexuales, etc. Necesitamos estudiar y comprender profundamente esas fuerzas subhumanas antes de poder disolverlas y eliminarlas. Sexo. El sexo es el quinto poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. Ningún célibe puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. El ser humano íntegro se logra con la fusión absoluta de los polos masculino y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en 7 niveles, los 7 niveles del alma. En el mundo físico el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción, en el astral la atracción sexual se fundamenta en la afinidad de los tipos según sus polaridades y esencias. En el mental la atracción sexual se realiza según las leyes de la polaridad y la afinidad mental. En el plano causal la atracción sexual se realiza sobre la base de la voluntad consciente. Es precisamente en este plano de las causas naturales donde se realiza conscientemente la plena unificación del alma. Realmente nadie puede llegar a la gloria plena del matrimonio perfecto sin haber alcanzado este cuarto estado de integración humana. Necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de la sabiduría. En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas a toda clase de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no derramar el vaso de Hermes, es lo único que puede protegernos contra el peligro de que se infiltren en el zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas de egos bestiales que quieren reencarnarse. Muerte absoluta de Satanás. Comprendiendo las íntimas actividades de cada uno de los 5 centros inferiores descubrimos todo el proceso del yo. El resultado de ese autodescubrimiento es la muerte absoluta del Satán, el tenebroso yo lunar. Adulterio. Siendo la mujer el elemento pasivo, receptivo,
Es claro que recoge y almacena los resultados del acto sexual de todos aquellos hombres que adulteren con ella. Esos resultados son sustancias atómicas de los hombres con los cuales ha efectuado el acto sexual. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que haya sido de otro hombre o de otros hombres, recoge entonces las esencias atómicas de otros hombres y con ellas se autoenvenena. Este es un problema gravísimo para los hermanos que están disolviendo el yo, porque entonces, no solamente tienen que luchar contra sus propios errores y defectos, sino también y además contra los errores y defectos de esos otros hombres con quienes la mujer tuvo contacto sexual. La raíz del dolor. El yo es la raíz del dolor. El yo es la raíz de la ignorancia y del error. Cuando el yo se disuelve, solo queda dentro de nosotros el Cristo interno. Es necesario disolver el yo. Solo disolviendo el yo desaparece la ignorancia y el error. Cuando el yo desaparece, lo único que queda dentro de nosotros es eso que se llama amor. Cuando el yo se disuelve, adviene a nosotros una auténtica y legítima felicidad. Solo aniquilando el deseo en forma total logramos la disolución del yo. Si queremos aniquilar el yo, debemos ser como el limón. El yo es el horroroso Satán, el horrible demonio que nos ha hecho la vida tan amarga y asqueante. Capítulo 15. El celibato. El Swami X dijo en una de sus lecciones, lo siguiente: los solteros pueden unir la natural fuerza creadora del alma en sí mismos espiritualmente, aprendiendo el recto método de meditación y su aplicación a la vida física. Tales personas no tienen que pasar por la experiencia del matrimonio material. Pueden aprender a casar su impulso femenino con el masculino de su alma interna. Si nuestros bien amados discípulos gnósticos reflexionan en estas palabras del Swami X, llegarán a la conclusión de que son manifiestamente absurdas. Eso de casar el impulso femenino físico con el masculino de su alma interna es falso 100%. Dicho tipo de casamiento utópico es imposible porque todavía el hombre no ha encarnado el alma. ¿Con quién, pues, va a casar su impulso femenino físico? El animal intelectual todavía no tiene alma. Quien desee encarnar su alma, quien quiera ser hombre con alma, debe tener los cuerpos astral, mental y causal. El ser humano actual todavía no tiene esos vehículos internos. El espectro astral, el espectro mental o el espectro causal son únicamente espectros. La mayor parte de los ocultistas creen que esos espectros internos son los verdaderos vehículos y están muy equivocados. Necesitamos nacer en los mundos superiores y eso de nacer es un problema sexual. Ningún ser humano nace de teoría alguna. Ni siquiera un simple microbio puede nacer de teorías. Nadie nace por las narices ni por la boca. Todo ser viviente nace por el sexo. Tal como es arriba es abajo. Si aquí en el mundo físico el hombre nace por el sexo, es lógico que arriba, en los mundos internos, el proceso es análogo. La ley es ley, y la ley se cumple. El astral Cristo nace como nace el cuerpo de carne y hueso. Eso es sexual. Solo con la magia sexual entre esposo y esposa, se puede dar nacimiento a ese maravilloso cuerpo. Lo mismo podemos decir del mental y del causal. Necesitamos engendrar esos cuerpos internos y eso solo es posible con el contacto sexual, porque tal como es arriba así es abajo, y tal como es abajo es arriba. Ningún célibe puede casar su impulso femenino físico con el masculino de su alma interna, porque ningún célibe puede encarnar su alma. Para encarnar el alma debemos engendrar los cuerpos internos y solo con la unión sexual de hombre y mujer se pueden engendrar. Ningún hombre solo o ninguna mujer sola pueden engendrar o concebir. Se necesitan los dos polos para crear. Esa es la vida. Es necesario engendrar los vehículos internos. Es necesario nacer en los mundos superiores. El celibato es un camino absolutamente falso. Necesitamos el matrimonio perfecto. Después de nacer, cada vehículo necesita su alimentación especial.
Solo con su alimentación especial se desarrolla y robustece totalmente. La alimentación